Un millonario regresa antes de lo previsto y se encuentra con una escena que jamás imaginó, su pareja tratando con desprecio a su propia madre. El vuelo aterrizó con 3 horas de anticipación. En cuanto salió del área ejecutiva del aeropuerto de Guadalajara, Rodrigo Navarro apagó el celular. No quería interrupciones, ni llamadas, ni mensajes. Su única intención era llegar sin avisar, cruzar la puerta y sorprender a Isabela con lo que llevaba cuidadosamente guardado en el bolsillo interno de su saco. Era un anillo. Había pasado meses eligiéndolo. Esa noche pensaba dar un paso que cambiaría todo, pedirle matrimonio. Solicitó el coche desde la aplicación sin decirle a nadie, ni a su asistente Luciana, ni a su hermano Tomás. Nadie debía saberlo. Solo él. El tráfico ligero de una tarde de martes jugaba a su favor, y dentro de él crecía la certeza de que su vida estaba a punto de transformarse para mejor. El penthouse estaba en el piso 16 de un edificio en Providencia. Lo había comprado 4 años atrás, justo después de que su constructora cerrara el contrato más importante de su historia. Apenas firmó, lo primero que hizo fue llevar a su madre a conocerlo. Doña Amparo recorrió cada espacio con los ojos brillando, pasando la mano por las paredes como si no pudiera creer que aquel lugar perteneciera a su hijo. Ese día, Rodrigo le dijo que su padre estaría orgulloso. Ella lo abrazó sin decir palabra, porque la emoción le cerraba la garganta. Han pasado 4 años desde entonces. Desde hace 8 meses, Doña Amparo vive con él en ese mismo lugar. La artritis en sus rodillas le fue quitando movilidad, y la casa en Zapopan resultaba demasiado grande para estar sola. Rodrigo insistió en traerla con él. Cuando se lo comentó a Isabela, ella respondió con una sonrisa impecable. Claro, amor, es tu mamá. Una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Rodrigo nunca sospechó nada. El elevador subía en silencio. Él acomodó el nudo de su corbata, sacó la pequeña caja y la observó por un instante antes de guardarla otra vez. Respiró hondo. Sonrió para sí mismo, con esa ilusión ingenua de quien está a punto de vivir algo grande. Al abrirse las puertas en el piso 16, avanzó por el pasillo con paso ligero. Justo antes de meter la llave, escuchó voces dentro del departamento. Una de ellas era Isabela, pero sonaba distinta. Más fuerte. Más fría. Como si no supiera que alguien podía oírla. ¿Y eso qué es? ¿A eso le llamas limpiar? Parece que lo hizo un niño de 5 años. Rodrigo se quedó inmóvil, con la llave a centímetros de la cerradura. Disculpa, Isabela, es que me ha estado doliendo el brazo derecho, no me importa tu brazo. Me importa que hagas lo que te corresponde. Para eso estás aquí. En ese instante, Rodrigo reconoció la segunda voz, y algo dentro de su pecho se le heló por completo. Era su madre. Empujó la puerta. El departamento olía a comida recalentada y a detergente. La luz de la tarde iluminaba todo con claridad. Desde la entrada se podía ver la cocina abierta. Y lo primero que vio fue a su madre, de espaldas, frente al fregadero. Tenía las manos en el agua, tallando una sartén. Su postura estaba encorvada, el cuello rígido, los hombros caídos, con ese gesto que Rodrigo conocía desde niño. El gesto silencioso de alguien que aguanta sin decir nada. Isabela estaba a unos 3 metros, recargada en la barra de la cocina, sosteniendo una copa de vino blanco. Llevaba un vestido rojo ajustado, el cabello impecable, y en su rostro había una expresión de fastidio que Rodrigo jamás había notado, o quizá nunca quiso notar. Mamá. Ambas giraron al mismo tiempo. Doña Amparo lo miró con los ojos muy abiertos, las manos todavía mojadas escurriendo agua. En su expresión se mezclaron 3 cosas al instante: sorpresa, alivio, y algo que a Rodrigo le tomó un segundo comprender. Miedo. No miedo hacia él, sino a lo que él hubiera podido escuchar.
Isabela fue la primera en reaccionar. «Rodrigo, ¿qué haces aquí tan temprano?» Se acercó deprisa, le dio un beso en la mejilla y le tocó el brazo sin soltar la copa. «Pensé que llegabas hasta el jueves». El cliente canceló la última reunión. Rodrigo no respondió al beso. Su mirada seguía clavada en su madre. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada, amor», contestó Isabela con naturalidad. Solo le pedí a Amparo que terminara de lavar los platos porque hoy no vino la persona de limpieza. La persona de limpieza. Rodrigo bajó la mirada hacia las manos de su madre. Estaban enrojecidas por el agua caliente. Los dedos deformados por la artritis. Hacía 3 meses el doctor había sido claro, debía evitar forzar las manos. Él mismo le había comprado unos guantes especiales. Y también se lo había dicho, muy claro: «Mamá, aquí no tienes que lavar nada». Se aclaró la garganta. «Mamá, deja eso, sal del fregadero». «Hijo, no pasa nada, yo solo, mamá». Doña Amparo cerró la llave del agua y secó sus manos en el delantal con movimientos lentos, sin voltear a ver a Isabela. Rodrigo dejó la maleta en el suelo, se quitó el saco, lo dobló con cuidado sobre una silla del comedor y caminó hacia Isabela con una calma que ni él mismo entendía. «¿Desde cuándo la haces lavar los platos?» «Rodrigo, en serio, no exageres, solo le pedí que…» «¿Desde cuándo?» Isabela soltó una risita ligera, esa que usaba cuando quería suavizar las cosas. «No entiendo por qué te pones así. Tu mamá es parte de la familia, no es una invitada. Aquí todos colaboramos, ¿no? Tiene artritis. Tiene 74 años. Y yo le dije que no tenía que hacer nada en esta casa». «Ay, Rodrigo», Isabela dio un sorbo a su vino. «A veces tu mamá exagera sus…». Se detuvo un segundo, pero terminó la frase. «Sus dolores para llamar la atención». El mismo doctor dijo que moverse un poco le hace bien. El silencio que cayó en ese momento fue distinto a cualquier otro que Rodrigo hubiera sentido en ese lugar. «¿Qué dijiste?» «Que un poco de movimiento». La voz de Rodrigo bajó, pero algo en ella cambió por completo. «¿Me estás diciendo que mi mamá está fingiendo estar enferma?» Isabela notó su expresión y ajustó su actitud en cuestión de segundos. Dejó la copa sobre la barra y suavizó el tono. «A ver, creo que esto se salió de control. Vienes cansado del viaje, llegaste sin avisar y yo estaba de mal humor por el trabajo. No quise que sonara así. ¿Dónde estabas cuando ella estaba lavando?» «Aquí, descansando con una copa de vino, Rodrigo». «Con una copa de vino, mientras mi madre de 74 años, con artritis, estaba lavando los platos?» Desde el fregadero, doña Amparo levantó ligeramente la mano, con ese gesto tranquilo y cansado de alguien que ya ha repetido ese movimiento demasiadas veces. «Hijo, de verdad no es para tanto. Yo quise ayudar». «Mamá, por favor, no, Rodrigo». La voz de doña Amparo sonó firme, pero por debajo se percibía algo quebrado. Algo que ya no tenía la misma fuerza de antes. «Déjalo así». Rodrigo la miró fijamente, y en sus ojos encontró algo que le golpeó más fuerte que cualquier palabra de Isabela. No era dolor, era resignación. Esa resignación silenciosa de quien ha soportado algo durante demasiado tiempo y ha aprendido a no esperar que cambie. Eso fue lo que lo rompió por dentro. No la escena, no la copa de vino, ni las manos enrojecidas bajo el agua, fue esa aceptación callada. «¿Desde cuándo pasa esto, mamá?» Doña Amparo no respondió. Bajó la mirada. Y en ese silencio, Rodrigo entendió todo. Aquello no era un mal momento de una tarde cualquiera. Era algo que llevaba ocurriendo desde hacía mucho, muchísimo tiempo. Y su madre lo había cargado sola. Sin decir nada, la caja del anillo, todavía dentro del saco doblado sobre la silla,
comenzó a pesarle como una piedra. Doña Amparo no durmió esa noche. Rodrigo lo supo porque la luz de su habitación permaneció encendida hasta que amaneció, filtrándose por debajo de la puerta. Él tampoco pudo dormir. Se quedó en la sala, a oscuras, con el saco aún sobre la silla y la caja del anillo sobre la mesa de centro. La observaba sin abrirla, como si hacerlo fuera confirmar algo que todavía no estaba listo para enfrentar. Isabela se había encerrado en la recámara principal un par de horas antes, después de que Rodrigo, con una calma fría, le dijera que necesitaba espacio para pensar. Ella lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella, y luego cerró la puerta sin hacer ruido. Ese silencio fue peor que cualquier golpe. A las 7 de la mañana, Rodrigo tocó la puerta de su madre. «Pasa, hijo». Doña Amparo estaba sentada en la orilla de la cama, ya vestida, con las manos sobre las rodillas. No había descansado bien, o quizá no había dormido en absoluto. Aún así, mantenía esa compostura antigua que Rodrigo conocía desde niño. La misma con la que enfrentó la pérdida de su esposo, la misma con la que trabajó durante 20 años en una tortillería para sacar adelante a sus hijos. Rodrigo acercó una silla y se sentó frente a ella. «Mamá, necesito que me digas la verdad». «Hijo, ya no me protejas». Doña Amparo lo miró largo rato, luego bajó la vista hacia sus propias manos. «¿Desde cuándo?», insistió Rodrigo. Silencio. «¿Desde cuándo, mamá?». «Desde casi el principio». Lo dijo con una calma desconcertante, como si hablara de algo cotidiano. «Desde el primer mes que llegué». Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies, aún estando sentado. ¿Qué pasaba? Doña Amparo soltó el aire lentamente. Al inicio eran detalles pequeños: dejar un vaso en el lugar equivocado, no doblar la ropa como a ella le gusta, tardarme mucho en la regadera y usar toda el agua caliente. Hizo una pausa. Pensé que era cuestión de adaptarme. Cuando uno llega a casa ajena, tiene que acomodarse. Yo quise hacerlo. Pero luego empezó a cambiar. Levantó la mirada. Cuando tú no estás, Rodrigo, ella cambia. No grita, no es grosera de forma evidente. Es más sutil. Es el tono, la forma en que te mira cuando hablas. Deja los trastes sucios con comentarios, como insinuando que alguien más debería lavarlos, y luego se va. Guardó silencio un segundo. Lo de ayer no fue la primera vez. ¿Cuántas veces, mamá? Muchas, hijo, muchas. Rodrigo se levantó, dio un par de pasos hacia la ventana y se detuvo. Afuera, la ciudad comenzaba su rutina con el murmullo lejano del tráfico. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque te conozco. Y yo a ti, respondió ella con suavidad, pero firme. Sé lo que sientes por esa mujer. Sé que eres feliz. No iba a quitarte eso. Trabajaste toda tu vida para tener algo bueno. No iba a interponerme. Esa no es tu decisión. La voz de Rodrigo subió sin que pudiera evitarlo. Se contuvo. Perdón, pero no es tu decisión. Yo necesitaba saberlo. ¿Para qué, hijo? ¿Para que discutas con ella y luego te arrepientas? ¿Para que después me culpes por arruinar algo que te hacía feliz? Hizo una pausa. Eres mi hijo, y yo no voy a ser una carga para ti. Las palabras cayeron pesadas en el aire. Rodrigo la miró. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Nunca lo hacía con facilidad. Era una mujer fuerte, moldeada por los años. ¿De verdad crees que eres una carga? Creo que la vida de un hombre le pertenece, y una madre no siempre debe intervenir. Una madre siempre tiene derecho. No siempre, hijo. El silencio se instaló entre los dos. Rodrigo no soltó sus manos. Hay más cosas que no me dijiste. Doña Amparo dudó apenas un instante. Hay cosas que preferí no guardar en mi memoria.
Rodrigo la observó con atención. «¿Las escribiste?» Otro silencio, más largo. Ella volteó hacia el cajón del buró. No dijo nada, solo lo miró, como preguntando si realmente quería saber. Rodrigo se levantó, abrió el cajón y encontró un cuaderno azul, de esos sencillos, con espiral ya doblado por el uso. Lo tomó. Pesaba más de lo que esperaba, no por las hojas, sino por lo que significaba. ¿Puedo leerlo? Es tuyo, si quieres. Lo escribí por si algún día pasaba algo y necesitabas entender con quién estabas viviendo. Rodrigo no lo abrió de inmediato. Lo sostuvo entre sus manos, como si fuera frágil. «Mamá, ¿alguna vez te lastimó físicamente?» «No, hijo, nunca me puso la mano encima». «¿Te gritó?» «No así. Ya te lo dije, es más sutil». Respiró hondo. «Cuando tú llegas, ella cambia. Parece otra persona». Llegué a pensar que estaba imaginando cosas, que era injusta con ella. No imaginabas nada. Por eso empecé a escribirlo, para saber que no estaba perdiendo la razón. Rodrigo cerró los ojos un momento. Al abrirlos, algo en su expresión había cambiado. No era enojo, era algo más profundo, más frío. Era el instante en que deja de haber dudas y todo empieza a encajar. Voy a leer esto, y luego hablamos. Rodrigo. Doña Amparo le tomó el brazo antes de que se levantara. Lo que decidas, no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Mereces saber con quién estás, pero no lo hagas para protegerme. Yo ya aprendí a cargar con lo mío. Sí lo haré por ti, mamá. Se puso de pie con el cuaderno en la mano. Y no me disculpo por eso. Salió de la habitación y cerró suavemente. En la sala, la caja del anillo seguía sobre la mesa, justo donde la había dejado. Rodrigo la tomó, la guardó en el bolsillo del pantalón y se sentó en el sofá con el cuaderno sobre las piernas. Afuera, en el pasillo del departamento, se escucharon pasos. La puerta de la recámara principal se abrió. Isabela se había despertado. Rodrigo abrió el cuaderno en la primera página. La letra de su madre era pequeña y cuidadosa, de alguien que aprendió a escribir tarde y valoraba cada palabra. La primera anotación estaba fechada el 14 de octubre, 8 meses atrás, apenas 3 semanas después de que ella se mudara. Leyó la primera línea. Hoy Isabela me dijo, con mucha calma, que si pensaba quedarme aquí por mucho tiempo, tendría que aprender a no ser un estorbo. La puerta de la recámara se abrió del todo. Isabela salió con bata, el cabello recogido. Al ver a Rodrigo con el cuaderno en las manos, se quedó inmóvil. Sus ojos pasaron del rostro de él al cuaderno, y algo en su expresión cambió. No era culpa, era cálculo. ¿Qué es eso? Rodrigo no levantó la mirada. Siéntate, Isabela. Tenemos que hablar. Ella no se sentó de inmediato. Se quedó en medio de la sala, con los brazos cruzados, observando el cuaderno con una expresión difícil de descifrar. No era miedo ni vergüenza, era algo más controlado. ¿De dónde lo sacaste? Me lo dio mi mamá. ¿Y sabes lo que es? Isabela soltó el aire lentamente, como midiendo cada palabra. Caminó hasta el sillón frente a él y se sentó. Ajustó la bata sobre sus piernas, cruzó las piernas con calma. Era la postura de alguien que se prepara para una conversación complicada, no para confesar. Rodrigo, yo, quiero que me escuches antes de que saques conclusiones. Estoy escuchando. Isabela sostuvo su mirada, firme. Lo de ayer no fue como parece. Tu mamá llevaba toda la mañana diciéndome que quería lavar los platos. Yo le dije que no era necesario, que podíamos esperar a la persona de limpieza, pero insistió. Y cada vez que le digo que no haga algo, lo toma como si la estuviera ofendiendo, como si le dijera que no sirve. Rodrigo no dijo nada. Solo escuchaba.
Sé que el tono que usé no fue el mejor, continuó ella. Y en eso tienes razón, me equivoqué. Estaba frustrada por otras cosas y terminé desquitándome con ella. No debí hacerlo. Hizo una pausa breve. Pero lo que pasa aquí cuando tú no estás, no es como crees. ¿Qué es lo que ves? Isabela bajó ligeramente la voz, haciéndola más suave, casi melancólica. Veo a una señora que extraña su casa, que no se siente del todo cómoda aquí, aunque no te lo diga para no preocuparte. A veces se acerca a mí solo para tener con quien hablar, para quejarse un poco porque tú no estás. Y yo la escucho, Rodrigo, de verdad la escucho, pero hay momentos en los que no sé cómo manejar la situación. ¿Manejarla? No lo dije bien. Quise decir que no siempre sé cómo ayudarla, cómo hacer que se sienta mejor aquí. Tú sabes cómo soy, no soy la persona más paciente del mundo en ese tipo de cosas. Pero no soy una mala persona. Rodrigo la observó durante varios segundos, sin cambiar la expresión. ¿Cuántas veces le pediste que lavara los platos? No le pedí. ¿Cuántas veces? Isabela dudó apenas un instante. No lo recuerdo exactamente, quizá más de una vez. Se detuvo, casi imperceptible. Tal vez alguna vez sí, pero nunca de mala forma. Siempre como algo normal entre dos adultos que comparten casa, como un favor. Ella no vive aquí como cualquier adulto. La voz de Rodrigo fue firme. Vive aquí porque es mi madre. Tiene 74 años y artritis. Lo sé, amor, y te juro que lo respeto. Rodrigo levantó ligeramente el cuaderno. Entonces, ¿por qué hay 8 meses de anotaciones aquí? El silencio que siguió fue distinto, más tenso. Isabela miró el cuaderno, y algo cruzó por su rostro tan rápido que Rodrigo no alcanzó a definirlo. ¿Leíste todo? Empecé. Y lo voy a terminar. La voz de Isabela cambió. Se volvió más profunda, más controlada. ¿No te parece preocupante que tu mamá lleve un registro de todo lo que hago en mi propia casa? Es nuestra casa. Exacto, nuestra, no de 3. Se detuvo. Cerró los ojos un segundo, como si se hubiera excedido. No quise decirlo así, pero seamos sinceros, Rodrigo. Desde que tu mamá llegó, todo cambió. Yo he intentado adaptarme, de verdad lo he intentado. Pero no es fácil vivir en un lugar donde sientes que te están observando todo el tiempo, como si cada cosa que haces fuera juzgada. ¿Quién te está observando? ¿Un cuaderno con 8 meses de notas no te dice nada? Rodrigo la miró fijamente. Por un instante, algo dentro de él dudó. Porque Isabela era buena en esto. Siempre lo había sido. Tenía esa habilidad de tomar una situación y girarla con tanta naturalidad que, al final, uno ya no estaba seguro de que había pasado realmente. Antes, eso le había parecido admirable. La forma en que manejaba conversaciones difíciles, como encontraba siempre el argumento perfecto en el momento justo. Pero ahora lo veía distinto. Isabela, ¿alguna vez le dijiste a mi mamá que exageraba sus dolores para llamar la atención? No lo dije así. Eso fue lo que dijiste ayer. Estaba frustrada, ya te lo expliqué. No supe expresarme bien. Rodrigo no apartó la mirada. ¿Y alguna vez le dijiste que si pensaba quedarse aquí, tendría que aprender a no ser una carga? El silencio que siguió duró 3 segundos exactos. Rodrigo los contó. No, nunca dije eso. La primera anotación dice que sí. Rodrigo, tu mamá es una persona mayor. A veces malinterpreta las cosas. Tal vez dije algo en otro contexto y ella lo entendió diferente. Eso pasa. La gente mayor a veces. Isabela se detuvo. No termines esa frase, dijo Rodrigo. Ella lo miró, y por primera vez desde que salió de la habitación, algo real apareció en sus ojos. Una chispa de molestia auténtica.
Breve, pero evidente. Estás tomando partido sin escuchar ambas versiones. Llevo escuchando tu versión más de 20 minutos, y tú ya elegiste lado desde antes, Isabela. Rodrigo se levantó, caminó hasta la cocina, llenó un vaso con agua y bebió de pie, justo frente al fregadero donde el día anterior su madre había estado lavando. Necesito tiempo para leer esto. ¿Y mientras tanto qué? ¿Me quedo aquí esperando a que decidas a quién creerle? Mientras tanto, nada. Nadie te está atacando. Solo necesito leer. Isabela se levantó despacio, se acercó a él y lo miró desde el otro lado de la barra. Rodrigo, yo te amo. Lo sabes. Hizo una pausa. Y precisamente por eso te digo esto. Tu mamá te quiere mucho, pero también sabe perfectamente qué decir para mantenerte cerca. No es algo malo, muchas madres lo hacen, no por maldad, sino por miedo a perder a sus hijos. Rodrigo dejó el vaso sobre la barra. ¿Me estás diciendo que mi madre inventó 8 meses de notas para manipularme? No digo que inventara, digo que la perspectiva de alguien que se siente fuera de lugar puede distorsionar la realidad sin darse cuenta. Era un argumento bien construido. Sonaba lógico. Tenía forma de verdad. Y por un momento, Rodrigo estuvo a punto de creerle. Estuvo a nada de cerrar el cuaderno, guardarlo en un cajón y dejar que todo volviera a ser como antes. Estuvo a punto. Pero entonces recordó los ojos de su madre esa mañana. No el cuaderno, no las palabras. Sus ojos. Esa resignación profunda de alguien que ya no espera que las cosas cambien. Doña Amparo no era una mujer que exagerara. Era una mujer que soportaba. Siempre lo había sido. Voy a terminar de leer, dijo Rodrigo. Luego hablamos. Isabela lo observó unos segundos más, asintió sin decir nada y regresó a la recámara. Rodrigo se quedó solo. Abrió el cuaderno en la página donde se había quedado. La segunda entrada, fechada el 22 de octubre, hoy tiré un vaso sin querer en el fregadero. Isabela no dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada sentí que confirmaba lo que piensa de mí. Siguió leyendo. No se detuvo hasta terminar la página 15. Para entonces, ya no tenía dudas. Ninguna. La versión de Isabela se desmoronaba con cada línea. Rodrigo leyó todo el cuaderno en 2 horas. No se movió del sillón. No respondió el teléfono cuando sonó un par de veces. No prestó atención a los ruidos de la recámara, la regadera, el closet abriéndose y cerrándose, los pasos de Isabela moviéndose por el departamento con esa calma calculada de quien sabe que el otro está procesando algo importante. El cuaderno tenía 43 entradas, 8 meses resumidos en momentos precisos. Doña Amparo no escribía todos los días. Solo cuando algo ocurría y sentía que debía dejar constancia. Las anotaciones eran breves, sin dramatismo, sin exageraciones. Solo hechos, fechas, y a veces una línea final que dolía más que todo lo anterior. Entrada del 3 de noviembre. Hoy, frente a Rodrigo, me preguntó si no creía que ya era momento de volver a mi casa en Zapopan. Lo dijo como si fuera una idea repentina. Rodrigo no escuchó bien y cambió de tema. Yo tampoco dije nada. Entrada del 19 de noviembre. Preparé caldo de res porque a Rodrigo le gusta cuando llega cansado. Isabela dijo que el olor le daba dolor de cabeza y abrió todas las ventanas, aunque hacía frío. No dijo una sola palabra más, y tampoco hacía falta. Entrada del 8 de enero. Revisó mi cajón. Estoy segura de que fue ella, porque nada estaba en su lugar. No tengo idea de qué buscaba. Entrada del 14 de febrero. Rodrigo nos mandó flores a las 2. Para mí, un arreglo pequeño con una nota amable. Para ella, un ramo mucho más grande, acompañado de una joya.
Isabela dejó su ramo en la entrada y llevó el mío a mi habitación antes de que Rodrigo llegara. Cuando él entró, preguntó por mis flores. Isabela respondió que yo prefería tenerlas cerca, en mi cuarto. Yo confirmé, sin saber por qué lo hice. Cuando Rodrigo leyó esa parte, tuvo que cerrar el cuaderno por un momento y respirar hondo. Su madre había dicho que sí, no porque fuera verdad, sino para evitar un conflicto, para no arruinarle el día de San Valentín a su hijo, para no convertirse en una carga. Volvió a abrir el cuaderno. La última anotación era de hacía 5 días. Hoy Isabela me dijo que Rodrigo llega el jueves. Le pregunté si podía preparar su platillo favorito para recibirlo. Me contestó que lo pensaría. Nunca volvió a mencionar el tema. A veces siento que debería hablar con Rodrigo, pero no sé cómo empezar. No quiero que tenga que elegir. No quiero ponerlo en esa situación. Rodrigo cerró el cuaderno y lo dejó sobre sus piernas. Se quedó mirando la pared, en silencio, dejando que cada palabra que había leído cayera con todo su peso. No era enojo lo que sentía. Era algo más denso, más difícil de sostener. Era la sensación de haber estado presente durante 8 meses, pero ausente en todo lo importante. Era darse cuenta de que creyó haber ofrecido un hogar seguro para su madre, cuando en realidad no lo era. Era el recuerdo de todas esas veces en que doña Amparo lo miraba con tranquilidad y le decía, «Estoy bien, hijo», y él elegía creerle, porque le convenía hacerlo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Tomás. Lo dejó sonar, pero luego cambió de idea y contestó. «¿Cómo estás?», preguntó Tomás, antes de que Rodrigo pudiera decir algo. «¿Sabes algo?». Hubo un silencio. «Llegué anoche para dejarle unas cosas a mamá», continuó. «Ella me abrió, tú ya estabas dormido. Me contó lo que pasó. ¿Por qué no me llamaste?». «Porque son las 9 de la mañana. Quería darte tiempo para procesarlo». Otro silencio. «¿Encontraste el cuaderno? ¿Tú sabías de ese cuaderno?». «Mamá me lo enseñó hace como 2 meses». La voz de Tomás sonaba distinta. Más seria, más cargada. «Rodrigo, hay algo que necesito decirte». Rodrigo esperó. Yo también sabía algo. No todo, pero sí que entre mamá e Isabela había algo que no estaba bien. En diciembre, mamá me llamó llorando. No hacía ruido, como siempre, pero estaba llorando. Me dijo que Isabela le había comentado que el departamento era muy pequeño para 3 personas, y que quizá debería hablar contigo sobre sus opciones. Sus opciones. Como si su madre fuera un problema que había que resolver. Rodrigo cerró los ojos. ¿Y tú qué hiciste? Hablé con Isabela. ¿Cuándo? En enero. La llamé y le dije que si volvía a hacer algo así, yo mismo te lo iba a contar. Ella negó todo, con una calma impresionante. Dijo que mamá había malinterpretado la conversación, que yo estaba exagerando. Tomás bajó la voz. Después mamá me volvió a llamar, me pidió que la dejara en paz, que ella podía manejarlo, que no quería problemas entre tú e Isabela por su culpa. Y yo le hice caso. Y fue un error. Sí, lo fue. Lo sé. Perdón, Rodrigo. Debí decírtelo antes. Rodrigo apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué más sabes que yo no? Del otro lado, silencio. Ese tipo de silencio que pesa, que anuncia algo guardado durante demasiado tiempo. Hay algo más, pero no es sobre mamá. Es sobre Isabela. Dímelo. No por teléfono. ¿Puedes venir al departamento? Voy para allá. Rodrigo colgó. Dejó el celular junto a la caja del anillo. Miró ambos objetos sobre la mesa. La caja azul marino con el emblema dorado de la joyería y el cuaderno de tapa azul de la papelería del barrio. Las 2 cosas más importantes en ese momento,
pero solo una representaba la verdad. Guardó la caja del anillo en el cajón. 40 minutos después, Tomás llegó. Rodrigo abrió la puerta. Se miraron sin decir nada, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo comparten los hermanos que crecieron en medio de dificultades. ¿Mamá está aquí?, preguntó Tomás en voz baja. En su cuarto. Isabela tampoco ha salido. Tomás asintió y se sentó. Rodrigo se acomodó frente a él, en el mismo lugar donde había pasado la mañana leyendo. Dime. Tomás entrelazó las manos. El mes pasado me encontré con Héctor Rubalcaba en una comida de trabajo, el de la firma contable en Zapopan. Empezamos a platicar y, no sé cómo, salió el nombre de Isabela. Y me dijo algo que no he podido sacar de la cabeza. ¿Qué cosa? Que Isabela tiene una deuda grande con un prestamista privado que opera en la zona metropolitana. No es banco, no es algo formal. Es el tipo de deuda que trae problemas serios si no se paga. Rodrigo frunció el ceño. ¿De cuánto estamos hablando? No supo decirme la cantidad exacta, pero mencionó que ese hombre ya había ido 2 veces a su departamento anterior antes de que se mudara contigo. Y que por eso se fue a vivir contigo. Se mudó conmigo porque llevábamos 1 año juntos. Tenía sentido. Tomás lo miró directo. Rodrigo, ¿cuándo fue que ella propuso vivir juntos? Rodrigo pensó. Lo mencionó de forma natural. Yo también lo estaba considerando, pero ella lo dijo primero. ¿Hace cuánto? Como 14 meses. Tomás no apartó la mirada. Según Héctor, ese prestamista empezó a buscarla hace 16 meses. El silencio entre los dos se hizo pesado. No estoy diciendo que no te quiera, no lo sé, continuó Tomás. Pero hay cosas que no encajan. Una mujer con deudas serias, que de pronto se muda con alguien con dinero, que empieza a alejar a tu madre, que mantiene todo en calma para que no hagas preguntas. Rodrigo se levantó sin decir nada y caminó hacia la ventana. Guadalajara seguía ahí, ajena a todo, iluminada por el sol de la mañana. En alguna parte del departamento, detrás de una puerta cerrada, estaba la mujer a la que pensaba proponerle matrimonio la noche anterior. Recordó su sonrisa perfecta cuando él sugirió que su madre se quedara. Claro, amor, es tu mamá. Recordó las flores movidas del lugar antes de su llegada. Recordó aquella primera anotación en el cuaderno. Si va a quedarse aquí mucho tiempo, tendrá que aprender a no estorbar. Recordó cómo, esa misma mañana, los ojos de Isabela se clavaron en el cuaderno, no con culpa, sino con cálculo. Se giró hacia su hermano. ¿Hay forma de confirmar esa deuda? Puedo intentarlo. Héctor puede conectarme con alguien que sepa más. Hazlo. Tomás asintió y tomó el teléfono. Rodrigo regresó al sillón, tomó el cuaderno de su madre y lo sostuvo un instante antes de colocarlo con cuidado sobre la mesa, como si fuera algo que merecía respeto. 43 entradas, 8 meses, y aún así sentía que no conocía toda la historia. Tomás estuvo al teléfono durante 40 minutos. Rodrigo no escuchó nada. Fue a la cocina, preparó café y se quedó observando cómo el líquido oscuro caía lentamente en la jarra, sin enfocarse en un solo pensamiento o en demasiados al mismo tiempo. Cerca del mediodía, doña Amparo salió de su habitación. Al ver a Tomás, su expresión se suavizó por un instante, ese pequeño alivio que siente una madre cuando tiene a sus 2 hijos cerca. Pero al notar sus rostros, volvió la seriedad. ¿Están hablando de mí? Estamos hablando de todo, respondió Rodrigo. Siéntate, mamá. Prefiero quedarme de pie. Aún no ha pasado nada, pero necesito que te sientes. Ella dudó, pero terminó obedeciendo. Se acomodó al borde del sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Tomás besó su frente antes de volver a su lugar. Ella apretó su mano por un segundo. ¿Dónde está Isabela?
preguntó él. Sigue en la habitación, respondió Rodrigo. Supongo que escuchó cuando llegaste. El silencio volvió a instalarse. Mamá, necesito hacerte unas preguntas, dijo Rodrigo. Y necesito que me digas la verdad. Sin intentar protegerme. Doña Amparo lo miró y asintió lentamente. Cuando Isabela habló contigo sobre tus opciones, ¿usó esas mismas palabras? Sí. ¿Fue solo una vez? 2. ¿Cuándo fue la segunda? En marzo, hace como 6 semanas. Sus manos se tensaron sobre las rodillas. Me dijo que tú estabas considerando un viaje largo de trabajo, varios meses fuera, y que quizás sería buen momento para que yo regresara a mi casa en Zapopan, para no quedarme sola aquí. Rodrigo frunció el ceño. Yo nunca he planeado ese viaje. Lo sé, por eso no le pregunté nada. No tenía sentido. ¿Y qué le respondiste? Que lo iba a pensar. ¿Volvió a mencionarlo? No, creo que entendió que no me iría tan fácil. Tomás y Rodrigo cruzaron miradas, sin necesidad de decir nada. ¿Alguna vez te habló de dinero, mamá? Preguntó Tomás. ¿Del suyo o del de Rodrigo? Doña Amparo se quedó pensando unos segundos. Una vez me preguntó si sabía cómo iba el negocio de Rodrigo, si le estaba yendo bien. Lo dijo como quien comenta algo sin importancia, mientras espera que hierva el agua en la cocina. Le respondí que no entendía de esos temas, que todo eso era asunto de él. Después de eso, Isabela cambió de tema. ¿Cuándo fue eso? Hace como 4 meses. Rodrigo se levantó del sillón y volvió a colocarse frente a la ventana. Siempre hacía lo mismo cuando necesitaba ordenar sus ideas. Buscaba un espacio amplio, abierto, como si el exterior pudiera ayudarle a aclarar lo que llevaba dentro. Empezó a retroceder mentalmente 2 años. 2 años con Isabela. Los primeros meses habían sido como suelen ser, intensos, ligeros, llenos de esa energía que hace que todo lo demás pase a segundo plano. Isabela era inteligente, atractiva y sabía moverse con soltura en los mismos círculos empresariales que él. Aparecía en los eventos correctos, conocía a las personas adecuadas. Nunca le pidió dinero directamente, pero él había asumido muchos gastos, viajes, regalos, experiencias, la había integrado a su vida de una forma que implicaba un costo, aunque nadie lo señalara. Y ahora Tomás le decía que, 16 meses atrás, 2 meses antes de que ella propusiera vivir juntos, alguien ya estaba tocando su puerta por una deuda. Rodrigo hizo las cuentas en su cabeza. Las fechas encajaban demasiado bien como para ser casualidad. Rodrigo, la voz de Tomás lo sacó de sus pensamientos. Héctor me confirmó algo más. Dime. El prestamista se llama Germán Soto. Tiene varios negocios en la zona metropolitana. No es alguien que recurra a la violencia, pero sí presiona por la vía legal y social. Embargos, demandas, ese tipo de cosas. ¿Cuánto debe Isabela? Según lo que Héctor pudo estimar, entre 300,000 y 400,000 pesos. Tal vez más. Doña Amparo no dijo nada. Permanecía en silencio, como siempre, absorbiendo cada palabra. ¿Tiene algún bien a su nombre? Preguntó Rodrigo. Nada registrado. El departamento donde vivía antes era rentado. No tiene coche ni propiedades. Rodrigo procesó la información en silencio. Hace 4 meses, una pregunta aparentemente casual sobre su situación financiera. Hace 6 meses, él empezaba a buscar el anillo. Hace 8 meses, su madre se mudaba con ellos. Hace 16 meses, las deudas comenzaban a presionarla. Todo seguía un patrón. Un orden que nadie había planeado que él descubriera, pero que, una vez visto con claridad, resultaba imposible de ignorar. Necesito hablar con ella, dijo Rodrigo. ¿Ahora? Preguntó Tomás. Aún no.
Primero tengo que confirmar algo. Se dirigió al cuarto de visitas, donde guardaba una segunda computadora que usaba para trabajo. Entró a su correo y buscó los estados de cuenta de la cuenta conjunta que tenía con Isabela, la misma que habían abierto 10 meses atrás para los gastos del departamento. Le tomó 15 minutos revisar los últimos 6 meses. Había transferencias que él no reconocía. Retiros pequeños, cantidades que por sí solas no llamaban la atención, 3,000 pesos, 4,000, 2,500. Pero al sumarlos, el total superaba los 42,000 pesos. No era el dinero lo que le preocupaba. Era el patrón. Las fechas coincidían casi exactamente con los días en que él estaba fuera de la ciudad. Rodrigo cerró la computadora y se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Recordó la primera vez que vio a Isabela, en una presentación de arquitectura en el centro. Recordó su primera conversación, como ella hacía las preguntas precisas para mantenerlo interesado. Recordó las noches en que él llegaba cansado y encontraba todo listo, la cena, el ambiente, las palabras adecuadas. Y se preguntó cuántas de esas cosas habían sido reales. No lo sabía. Y esa incertidumbre era lo más difícil, no saber qué parte conservar y cuál desechar. Regresó a la sala. Tomás y doña Amparo levantaron la mirada al verlo entrar. «Hay movimientos en la cuenta conjunta que no reconozco», dijo Rodrigo. «En 6 meses, más de 42,000 pesos». Tomás cerró los ojos por un instante. Doña Amparo bajó la mirada hacia sus manos. «Mamá, ¿viste algo?», continuó Rodrigo. «¿Algo relacionado con dinero? ¿Transferencias, mensajes, algo en su teléfono o computadora?». Doña Amparo dudó un momento. «Hace como 3 meses, entré a la cocina sin que ella se diera cuenta. Estaba hablando por teléfono. Hablaba en voz baja, pero alcancé a escuchar una parte. Decía que necesitaba más tiempo, que todo iba avanzando, que pronto podría resolver todo de una sola vez». El silencio en la habitación se volvió absoluto. «¿De una sola vez?», repitió Rodrigo. «Eso fue lo que escuché. ¿Y luego?». «Me vio y colgó. Después me dijo que era una amiga con problemas de pareja». Rodrigo asintió lentamente. Se sentó y fijó la mirada en la mesa de centro. El cuaderno azul seguía ahí. Pensó en la caja del anillo, guardada en el cajón, la misma que había traído desde Monterrey con la certeza de que esa noche marcaría un nuevo comienzo. Y sí, había sido un comienzo, pero de algo completamente distinto. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tomás. Rodrigo tardó en responder. «Voy a darle la oportunidad de decirme la verdad por su cuenta». Se hizo una pausa. «Una oportunidad. Si la toma, veremos qué sigue. Si no». No terminó la frase. No hacía falta. A la 1:30 de la tarde, Luciana Ríos llegó al departamento. No sabía nada de lo que estaba pasando. Rodrigo solo le había enviado un mensaje breve: «Ven al Penthouse cuando puedas. Necesito hablar contigo». Ella apareció media hora después, puntual como siempre, con su libreta bajo el brazo. Rodrigo le abrió la puerta. Luciana lo observó apenas un segundo, y supo que algo no estaba bien. Llevaba 4 años trabajando con él. Conocía cada cambio en su expresión. «¿Qué pasó?». «Entra, te explico». Tomás seguía en la sala. Doña Amparo se había retirado a su habitación 1 hora antes, después de que Rodrigo le pidiera que descansara. Ella aceptó sin discutir, como una forma de confiar en que él resolvería lo que ella no había podido. Luciana saludó a Tomás, se sentó y escuchó. Rodrigo le contó todo en 15 minutos. Sin rodeos. Sin adornos. Solo hechos. La escena del día anterior. El cuaderno. La conversación con su madre.
lo que Tomás había averiguado sobre las deudas, los movimientos en la cuenta, la llamada que doña Amparo había escuchado. Cuando terminó, Luciana permaneció en silencio. ¿Cuándo? ¿Pensabas proponerle matrimonio?, preguntó al fin. Anoche. Luciana cerró los ojos por un momento, luego volvió a mirarlo. Rodrigo, hay algo que necesito decirte. Dime. Hoy por la mañana, antes de que me llamaras, fui a la joyería a recoger el estuche de presentación que pediste para el anillo, el que lleva grabado por dentro. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué estuche? El que ordenaste hace 3 semanas. Una caja de madera con grabado interno. La joyería me avisó ayer que estaba listo. Yo no pedí ninguna caja de madera. Luciana parpadeó, confundida. Recibí la orden por correo, desde tu cuenta. Se miraron en silencio. ¿Tienes el correo? Luciana sacó su teléfono, buscó el mensaje y se lo mostró. El correo parecía legítimo, enviado desde la cuenta de Rodrigo, con su nombre y el mismo formato que usaba siempre con proveedores. Pero la dirección de respuesta no era exactamente la suya. Era casi idéntica, solo cambiaba una letra en el dominio. Un detalle que pasaba desapercibido si no se observaba con atención. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces. Alguien accedió a mi cuenta, o falsificó el remitente. O alguien que conoce perfectamente cómo escribes y cómo trabajas, añadió Tomás. El silencio que siguió fue distinto, más frío, más preciso. Rodrigo se levantó, fue hasta la consola, abrió el cajón y sacó la caja del anillo. La sostuvo unos segundos. Luego la colocó sobre la mesa, junto al cuaderno azul de su madre. 2 objetos. 2 historias completamente opuestas. Voy a hablar con ella ahora, dijo. Estamos aquí, respondió Luciana en voz baja. No se muevan. Rodrigo caminó por el pasillo hasta la habitación principal. Tocó la puerta 2 veces. Isabela, necesito que salgas. Silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió. Isabela ya no llevaba la bata de trabajo. Ahora vestía pantalón oscuro y una blusa sencilla. El cabello suelto, maquillaje discreto. Era la versión de sí misma que utilizaba cuando quería parecer más cercana, más accesible. Lo miró directamente a los ojos. ¿Lista para hablar?, preguntó Rodrigo. Siempre lo estuve. Caminaron hacia la sala. En cuanto Isabela vio a Tomás, algo en su expresión cambió, apenas un gesto mínimo en la boca, una tensión que apareció y desapareció en un instante, antes de saludar con aparente normalidad. Tomás, Isabela. Luciana permanecía sentada al fondo. Isabela la miró brevemente, y luego su atención cayó sobre la mesa de centro. Ahí estaba la caja del anillo. Rodrigo, por primera vez, la observó con total atención. Vio exactamente el momento en que sus ojos encontraron la caja. Notó cómo su cuerpo reaccionaba, un ajuste casi imperceptible en la postura, una pausa interna, un cálculo inmediato. Su expresión no fue de sorpresa, tampoco de emoción. Fue algo distinto, más cercano a la concentración. Como alguien que ve un movimiento inesperado en un tablero y empieza a reorganizar sus opciones. Rodrigo, dijo ella. Su voz había cambiado otra vez. Más suave, más cálida. Siéntate, respondió él. Es un anillo, Isabela. Siéntate. Ella obedeció, pero no apartó la mirada de la caja. Rodrigo permaneció de pie. Voy a hacerte una pregunta directa, y quiero una respuesta igual de clara. ¿Le debes dinero a Germán Soto? El nombre cayó en la habitación como una piedra en el agua. Rodrigo observó el efecto. Isabela no respondió de inmediato. 2 segundos, 3. En ese breve espacio,
Rodrigo vio algo que nunca antes había visto en ella. No era control. No era estrategia. Era miedo real. Duró apenas unos segundos, y luego desapareció. ¿Quién te dijo ese nombre?, preguntó ella, recuperando la compostura. Eso no importa. ¿Le debes dinero? No es algo que se pueda responder con un simple sí o no. Isabela cruzó los brazos y volvió a mirar la mesa. La caja seguía ahí. Rodrigo notó que, desde que la había visto, no había dejado de vigilarla. Hace tiempo tuve una situación financiera complicada, dijo al fin. Ya está bajo control. ¿Cuánto debes? Eso es asunto mío. Cuando hay movimientos en mis cuentas que yo no autoricé, también es asunto mío. Isabela levantó la mirada. Y lo que encontró en los ojos de Rodrigo no se parecía a nada de lo que había visto antes en él ese día. Era directo. Sin filtros. Te iba a devolver ese dinero. ¿Ibas? Sí, era temporal. Nunca quise. ¿Desde cuándo tienes acceso a mi cuenta? Tú me diste la clave hace un año, para pagar gastos del departamento. Para gastos del departamento. No para transferencias a terceros. Rodrigo, te juro que iba a explicarte todo, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado era después de que te pusiera ese anillo? Las palabras cayeron con peso. Isabela no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más clara que Rodrigo había tenido en todo el día. Luciana, al fondo, bajó la mirada. Tomás observaba el suelo. Doña Amparo permanecía en su habitación, al otro lado de una puerta cerrada. Sin escuchar, o tal vez escuchándolo todo. Rodrigo tomó la caja del anillo, la sostuvo un instante, luego la cerró con un leve sonido y la guardó en su bolsillo. Necesito la verdad, dijo. No una versión medida, no lo que calculaste decirme. La verdad. ¿Qué estabas planeando? Isabela lo miró. Algo dentro de ella se movió. Rodrigo no sabía si era cansancio o si era otra decisión estratégica. Pero sintió que lo que venía sería distinto. Quiero hablar contigo a solas. No. Lo que tengas que decir, dilo aquí. Isabela miró a Tomás, luego a Luciana, y volvió a Rodrigo. Y entonces, la máscara empezó a caer. Se tomó unos segundos. Miró la mesa. Luego la ventana. Después sus propias manos. Un cálculo final. Cuando levantó la vista, ya no estaba la calidez. Tampoco la suavidad construida. Solo quedaba una mirada directa, cansada, y algo que, en otra persona, podría parecer alivio. Pero en ella era más bien la decisión de soltar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Sí, dijo. Le debo dinero a Germán Soto. Nadie habló. Son 380,000 pesos. Se acumularon durante 4 años, por decisiones equivocadas y circunstancias que ahora no importan. Cuando empezó a presionarme, necesitaba una salida. Hizo una pausa. ¿Y tú? Eras una posible salida. La forma en que lo dijo no fue cruel. Fue peor. Fue neutral, como si describiera una operación. ¿Desde el principio?, preguntó Rodrigo, con una calma que no parecía natural. No. Al inicio no. Al principio eras alguien interesante, alguien con quien quería salir. Eso fue real. Lo que sentí en ese momento sí existió. Respiró hondo. Pero las cosas cambian. Las situaciones cambian a las personas. Yo necesitaba resolver mi problema, y tú tenías los medios para hacerlo, aunque nunca lo supieras. ¿Y el matrimonio? Isabela tardó en responder. El matrimonio tiene implicaciones legales. Tomás habló desde su asiento, con frialdad. Bienes, cuentas, propiedades. Con un documento firmado,
todo se vuelve más accesible. Isabela no lo negó. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. La misma de siempre. Se quedó de espaldas durante varios segundos. El ruido de la ciudad llegaba lejano, indiferente. Las flores, dijo sin girarse. ¿Qué? Moviste las flores del 14 de febrero antes de que yo llegara. Escondiste las de mi madre para que no las viera junto a las tuyas. Silencio. Era algo pequeño. Era el tipo de detalle que hace que alguien se sienta invisible. Rodrigo se giró lentamente. ¿Cuántas cosas pequeñas hubo? Isabela sostuvo su mirada. No lo sé, probablemente muchas. Por primera vez en el día, la voz de Rodrigo se quebró ligeramente. No era llanto, era otra cosa. Mientras mi madre estuviera aquí, observando, iba a ser más difícil. Tú la escuchas. Si ella decía algo, tú le prestabas atención. Necesitaba que su influencia fuera menor. ¿Influencia? Repitió Rodrigo, como si la palabra le resultara ajena. Mi madre tiene 74 años y artritis. Su influencia es que la amo. Eso no se controla. Isabela bajó la mirada. Lo sé, por eso no funcionó. Luciana seguía en silencio, con los labios apretados. No era su conversación, pero estaba ahí porque Rodrigo se lo había pedido. Y ella siempre respondía, no por obligación, sino por confianza. El correo falso, continuó Rodrigo. El pedido a la joyería. Isabela levantó la vista. Quería saber si el anillo ya estaba listo, cuando pensabas dármelo. ¿Para qué? Para estar preparada. Para saber cuánto tiempo tenía. ¿Tiempo para qué? Para decidir si aceptaba o no. Hizo una pausa. Y si aceptaba, para definir cómo manejar lo que venía después. Rodrigo la miró durante un largo momento. ¿Alguna vez me quisiste? No era una pregunta débil. Era directa, necesaria. Isabela tardó en responder. Y ese retraso fue, quizá, lo más honesto de todo. Creo, dijo, que en algún momento sí. Pero con el tiempo todo se mezcló tanto, que dejé de distinguir que era real y que no. Bajó la mirada. Eso no te sirve de nada. Lo sé. No, respondió Rodrigo. No me sirve. El silencio se extendió. Tomás se levantó y puso una mano en su hombro. No dijo nada. Isabela, necesito que recojas tus cosas. Ella levantó la vista. ¿Hoy? Hoy. Tengo demasiadas cosas aquí, no puedo llevarme todo. Lo que no puedas llevarte hoy. Luciana se encargará de enviarlo mañana. Rodrigo miró a Luciana. Ella asintió. Pero esta noche no te quedas aquí. Isabela asintió lentamente. Se levantó, avanzó unos pasos hacia el pasillo, y se detuvo. El dinero que tomé, te lo voy a devolver. No me interesa el dinero. Aún así, lo haré. Hizo una pausa. Y sobre tu madre. Otra pausa, más larga. No tengo forma de justificarlo. Solo puedo decir que no fue algo personal. Ella no hizo nada malo, simplemente era un obstáculo para mí. Silencio. Eso tampoco te sirve de nada, pero es la verdad. Rodrigo no respondió. Isabela entró a la habitación y cerró la puerta. Luciana soltó el aire lentamente. Tomás volvió a sentarse. Rodrigo se quedó en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, mirando la mesa donde el cuaderno azul seguía exactamente en el mismo lugar. 43 entradas. 8 meses de silencios que su madre había cargado, para protegerlo. Y él, mientras tanto, eligiendo un anillo. ¿Estás bien?, preguntó Tomás. No, respondió Rodrigo. Pero lo estaré. Caminó hasta la puerta de la habitación de su madre y tocó con suavidad. Mamá,
Puedes salir cuando quieras. Ya terminé. No hubo respuesta inmediata. Luego, pasos lentos, cuidadosos, acercándose. El sonido de la perilla girando. Doña Amparo abrió la puerta y miró a su hijo. No había triunfo en su rostro, tampoco alivio visible. Solo esa calma profunda que siempre la acompañaba, y, muy adentro, algo que se parecía a un peso que por fin dejaba de cargar. Rodrigo la abrazó. No dijo nada. Ella tampoco. Tomás desvió la mirada. Luciana tomó su libreta de la mesa, la guardó en su bolso y, con esa discreción que nunca le fallaba, caminó en silencio hacia la puerta para dejarles espacio. Antes de que saliera, Rodrigo la llamó. Luciana. Ella se detuvo y giró. Gracias, por venir. Luciana lo miró un instante y asintió. En ese gesto había 4 años de lealtad, de presencia constante, de conversaciones de trabajo que a veces se alargaban más de lo necesario, sin que ninguno lo mencionara. Para eso estoy, respondió. Y se fue. Rodrigo volvió a abrazar a su madre. Desde la habitación principal se escuchaban los sonidos de cajones abriéndose y cerrándose, objetos moviéndose, el ruido inevitable de algo que estaba terminando. Isabela salió del departamento a las 7 de la noche. Llevaba 3 maletas y un bolso grande. No dijo una sola palabra al cruzar la sala. Rodrigo estaba sentado en el comedor junto a Tomás y doña Amparo. Los 3 tenían tazas de café frente a ellos. Cuando ella pasó con las maletas, sus miradas se cruzaron una sola vez. Breve. Definitiva. Después, la puerta se cerró. Tomás se quedó 1 hora más. Habló poco. Comió algo de lo que doña Amparo insistió en preparar. Un caldo sencillo que llenó la cocina con un aroma que Rodrigo asociaba desde niño con momentos difíciles. Para su madre, ese caldo siempre tenía algo más que valor nutritivo. Antes de irse, Tomás besó a su madre en la frente. Luego, en el pasillo, apretó el hombro de Rodrigo y se fue sin decir nada más. A las 9 de la noche, el penthouse estaba en silencio. Rodrigo lavó las tazas, limpió la estufa, guardó la comida, hizo esas tareas pequeñas y concretas que uno necesita cuando la mente todavía no sabe a dónde ir. Doña Amparo estaba sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Rodrigo se sentó a su lado. Permanecieron un rato sin hablar. Las luces de la ciudad ya estaban encendidas. Desde arriba, todo se veía distinto, más suave, más lejano. Hijo, dijo ella. ¿Cómo estás? Procesando. ¿Qué estás procesando? Rodrigo pensó antes de responder. ¿Cómo no lo vi? Fueron 2 años, mamá, no fue un descuido de un fin de semana. Fueron 2 años mirando hacia otro lado. Doña Amparo negó suavemente. Las personas que saben lo que hacen no son fáciles de detectar. No es que estuviera ciego, es que ella sabía exactamente dónde colocarse para no ser vista. Eso no me quita responsabilidad. No intento quitártela, intento explicarlo. Se giró un poco hacia él. Tú confías. Esa es tu forma de ser. Y no es un defecto. Es lo mismo que hace que tus empleados te sean leales, que tu hermano te diga la verdad aunque sea incómoda. No puedes tener eso, y al mismo tiempo vivir desconfiando de todos. Rodrigo bajó la voz. No tuve esa atención contigo. Debí notar que algo no estaba bien. Venía, te preguntaba cómo estabas, decías que bien, y yo lo aceptaba sin mirar más allá. Eso sí es algo que puedes cambiar, respondió ella con calma. No se trata de desconfiar, se trata de observar mejor. Hubo una pausa. ¿Sabes por qué no te dije nada? Preguntó Rodrigo. Quiero la verdad, no la respuesta de no quería ser una carga. Doña Amparo miró sus manos. Tenía miedo. ¿Miedo de qué?
de que me creyeras y de que no me creyeras. Ambas cosas me asustaban. Rodrigo guardó silencio. Si no me creías, iba a quedarme aquí sabiendo que mi propio hijo había elegido a otra persona antes que a mí. Y podía soportarlo, si eso te hacía feliz. Respiró despacio. Pero si me creías, entonces tenías que elegir. Y no quería ponerte en esa posición. Porque, eligieras lo que eligieras, algo se iba a romper. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. Tú no me quitaste nada, mamá. Ella no era quien yo pensaba. Lo sé, pero yo no podía estar segura. Solo sabía cómo me trataba cuando tú no estabas. Y en ese momento, eso no era suficiente para destruir lo que tú creías tener. Rodrigo se recostó en el sofá y miró el techo. ¿Cuál fue el peor momento? Doña Amparo tardó en responder. Tu cumpleaños. Rodrigo frunció el ceño. Recordaba ese día como una buena noche. ¿Qué pasó? Preparé un pastel, el mismo de siempre, el de cajeta con nuez. Me levanté temprano para hacerlo. Pasé toda la mañana en la cocina. Hizo una breve pausa. Cuando Isabela lo vio, me dijo que ya había pedido uno en la pastelería, que ese tipo de pasteles caseros eran bonitos, pero más para casas de pueblo, que para una reunión como la de esa noche necesitábamos algo más presentable. Rodrigo cerró los ojos. ¿Qué hiciste con el pastel? Lo guardé en el refrigerador. Cuando todos se fueron y tú ya estabas dormido, lo tiré. ¿Por qué? Porque no cabía, y no quería que lo viera en la mañana y volviera a decir algo. Silencio. No te dije nada porque era tu cumpleaños. No quería que terminaras el día con eso en la cabeza. Rodrigo respiró hondo. Esa noche me comí 3 rebanadas del pastel de la pastelería, dijo al fin. Y ni siquiera estaba bueno. Doña Amparo soltó un sonido que parecía una risa contenida. Rodrigo también. Era un momento extraño, reírse de algo que dolía. El próximo año te hago el de cajeta, dijo ella. El próximo año haces el de cajeta, respondió él. Se quedaron en silencio otra vez, pero ahora era distinto. Más ligero. Hijo, necesito pedirte algo. Lo que quieras. No me trates diferente a partir de mañana. No me sobreprotejas, no me mires con culpa. Le señaló la frente. Ya sé lo que estás pensando. Que vas a compensar, que vas a estar más pendiente, que vas a revisar todo. Estar pendiente, sí, compensar, no. No me debes nada. Rodrigo la miró. Ningún hijo le debe algo a su madre solo porque ella soportó algo que no debía. Fue mi decisión, y la tomaría otra vez si creyera que era lo correcto. Hizo una pausa. Lo que cambia ahora es que aprendí que debía confiar más en ti, y tú en mí. Los dos, dijo Rodrigo. Los dos, repitió ella. Doña Amparo llevó su mano al rostro de su hijo. La misma mano de siempre, pequeña, firme, cálida. Eres un buen hombre, Rodrigo. Lo eras antes de tener dinero, y lo seguirás siendo aunque algún día no lo tengas. Eso no lo construyó nadie por ti, y nadie te lo va a quitar. Rodrigo asintió. Te escucho, mamá. Ella retiró la mano y se levantó con cuidado. Me voy a dormir. ¿Vas a estar bien? Voy a estar bien. Caminó hacia su habitación, pero se detuvo en la puerta. Rodrigo, ¿sí? La chica que vino hoy. Luciana. Rodrigo la miró. ¿Qué pasa con ella? Doña Amparo lo observó con esa expresión que solo da la experiencia, como si viera algo que él todavía no había entendido. Nada, dijo al final. Solo que es una buena persona. Se nota. Ella entró a su cuarto y cerró la puerta. Rodrigo se quedó solo en la sala. El cuaderno azul seguía sobre la mesa. La pantalla apagada del televisor reflejaba la habitación de forma borrosa.
Afuera, la ciudad seguía viva, enorme, indiferente. Rodrigo tomó el cuaderno, lo sostuvo un momento, y lo dejó otra vez sobre la mesa, abierto. No iba a guardarlo todavía. Necesitaba verlo. No como recuerdo de Isabela, sino de su madre. De ese silencio que puede crecer dentro de una casa cuando nadie lo mira. Apagó las luces y se dirigió a su habitación. La noche terminó sin ruido, sin ceremonia, como suelen terminar las noches que cambian todo. Durante los siguientes 3 días, Rodrigo no habló de Isabela. No porque la evitara, sino porque había algo más urgente ocupando su atención. Su madre. El miércoles por la mañana, canceló sus reuniones de la tarde y llegó al Penthouse a las 2. Doña Amparo estaba en la cocina, preparando algo que olía a epazote y tomate. Se giró al escucharlo. ¿Pasó algo? Quería comer en casa. Ella lo miró con atención. ¿Solo eso? Solo eso, mamá. No se cancelan reuniones para comer en casa. A partir de ahora sí. Lo observó un segundo más, y luego volvió a la olla. Siéntate. En 20 minutos está listo. Comieron juntos. Por primera vez sin tensión, sin silencios incómodos. Doña Amparo habló de cosas pequeñas. De una vecina de Zapopan que le contó que el perro de la esquina se había perdido, y apareció 3 días. Después en el mercado. Cosas simples. Cosas normales. Cosas que, por primera vez en mucho tiempo, se sentían en paz. Le contó que Tomás le había enviado un mensaje con una foto de sus hijos, que había visto un programa en televisión sobre la restauración de una iglesia en Oaxaca y le había parecido hermoso. Rodrigo escuchaba, preguntaba, respondía, hacía algo que llevaba meses sin hacer sin darse cuenta, estar presente. Después de comer, mientras Rodrigo lavaba los platos, doña Amparo intentó ayudar, pero él la detuvo con más firmeza de la que pretendía. Ambos terminaron riéndose. En ese momento, su teléfono sonó. Era Luciana. ¿Puedes hablar? Preguntó. Dame un minuto. Rodrigo se secó las manos y salió al pasillo. Dime. Héctor Rubalcaba me envió información sobre Isabela y Germán Soto. Rodrigo se apoyó contra la pared. Te escucho. Es más de lo que sabía Tomás. Germán Soto no es solo un prestamista, tiene una red de pequeños negocios que usa para mover dinero de contratos irregulares en construcción. Hizo una pausa. Rodrigo, algunos de esos contratos están vinculados con empresas que compiten directamente con la tuya. El silencio se extendió unos segundos. ¿Isabela tenía contacto directo con él, más allá de la deuda? Eso no está confirmado del todo, pero hay algo claro. La persona que la recomendó con Soto para el préstamo inicial, hace 4 años, fue Fernando Aguilar. Rodrigo frunció el ceño. ¿Fernando Aguilar, de Aguilar e Hijos? El mismo. Tu competidor directo en los contratos del norte. Rodrigo cerró los ojos un instante. El sector de la construcción en Guadalajara no era tan amplio. Durante años, él y Fernando Aguilar habían competido por los mismos proyectos, las mismas licitaciones, las mismas concesiones. Competencia dura, pero, hasta donde Rodrigo sabía, limpia. O eso había creído. ¿Qué más? Aguilar estuvo en la misma presentación donde conociste a Isabela. Héctor revisó la lista de asistentes. Y no solo eso. Isabela estuvo al menos en 2 eventos anteriores donde él también estaba. Rodrigo miró al frente. ¿Estás diciendo que no fue coincidencia? No estoy afirmando nada, solo te digo lo que Héctor encontró. Tú decides qué significa. Desde la cocina se escuchaba a doña Amparo acomodando los platos, con su ritmo tranquilo de siempre. ¿Hay pruebas? Preguntó Rodrigo. ¿Algo concreto que los conecte más allá de coincidencias? Hay una transferencia. Hace 18 meses.
Desde una cuenta de una consultora vinculada a un socio de Aguilar, hacia una cuenta que Héctor no pudo rastrear completamente, pero cuya ruta pasa por el mismo banco donde Isabela tiene su cuenta personal. Eso no prueba nada. No, pero sí indica que esto podría ser más que una mujer con deudas buscando una salida. Podría ser algo más estructurado. Rodrigo tardó en responder. ¿Cuánto acceso tenía Isabela a información de mis proyectos? Silencio. Ese tipo de silencio que anuncia algo incómodo. Durante 10 meses tuvo acceso a tu correo, dijo Luciana. Tú mismo le diste la clave para ayudarte con la agenda cuando yo no estaba. Rodrigo se dejó caer lentamente en una silla. Y en ese correo están propuestas, planos, licitaciones, costos, todo. El impacto fue inmediato. No era solo alguien que había tomado dinero. Era alguien que había tenido acceso al núcleo de su empresa durante 10 meses, con información que valía mucho más que cualquier cantidad retirada de una cuenta. ¿Cuántos contratos perdimos en ese periodo? Preguntó. 3. La voz de Luciana fue precisa. 2 licitaciones municipales y un contrato privado grande en Zapopan. Los 3 los ganó Aguilar e Hijos. El silencio que siguió fue el más pesado de toda la conversación. Rodrigo recordó esos proyectos. Los había perdido por márgenes mínimos. En su momento, lo atribuyó a competencia más fuerte, a ajustes en precios, a decisiones normales del mercado. Explicaciones lógicas. Explicaciones que ahora ya no encajaban igual. ¿Cuánto representan esos 3 contratos? Aproximadamente 18 millones de pesos. Rodrigo cerró los ojos. ¿Tienes todo documentado? Lo estoy reuniendo. Héctor me está ayudando. Si decides llevarlo con un abogado, hará falta más, pero esto ya es una base sólida. Hazlo. Su voz estaba completamente firme. No era ausencia de emoción, era decisión. Documenta todo. Luciana hizo una pequeña pausa. Gracias. Otra vez. Para eso estoy, respondió ella. La llamada terminó. Rodrigo se quedó unos segundos en el pasillo, con el teléfono en la mano. Pensó en Fernando Aguilar. Pensó en Isabela. Pensó en esos 18 meses de competencia, que tal vez nunca fueron en igualdad de condiciones. Luego dejó de pensar en ellos. Guardó el teléfono y regresó a la cocina. Doña Amparo estaba sentada en la barra, con una taza de té, mirando por la ventana. Se giró al verlo. ¿Trabajo? Trabajo. ¿Grave? Serio, pero manejable. Ella asintió. No hizo más preguntas. Rodrigo se sentó frente a ella. Se sirvió el café que había quedado de la mañana, aunque ya estaba frío, y lo bebió despacio. Mamá, quiero que sepas algo. Dime. Esto que descubrí no es solo lo de Isabela. Es más grande, va a requerir tiempo y temas legales. La miró. Pero estoy bien. Voy a resolverlo, y nada de esto te va a afectar. Doña Amparo lo observó con esa misma expresión de siempre, la que había tenido desde que él era joven y llegaba con problemas que parecían enormes. Hijo, ¿sabes lo que construiste? ¿A qué te refieres? Tu empresa, tus proyectos, todo eso. Señaló vagamente hacia la ciudad. ¿Sabes cómo lo hiciste? Trabajando. Trabajando bien, corrigió ella. Y hay una diferencia. Bebió un sorbo de té. Si alguien tuvo que hacer trampa para quitarte algo, es porque no podía ganártelo de frente. Rodrigo la miró. Eres la única persona que puede decir algo así, y que suene como consuelo de verdad. Porque soy tu madre, y porque es verdad. Rodrigo sonrió. Su primera sonrisa real en varios días. Doña Amparo señaló su taza. Ese café está frío y horrible. Déjame hacerte uno bien. No hace falta,
Mamá. No lo hago porque tenga que hacerlo, lo hago porque quiero. Se levantó y caminó hacia la cafetera. Aprende a distinguir eso, lo que se hace por obligación y lo que se hace por voluntad. Rodrigo la observó. Mientras preparaba el café, con esa calma segura que siempre la definía. Y pensó en todo lo que había perdido en los últimos días, y en todo lo que le costaría recuperar lo que le habían quitado. Nada de eso se comparaba con lo que casi pierde sin darse cuenta. Ese momento, ese espacio, esa mujer de espaldas, preparando café, ese silencio que no necesitaba llenarse. Eso era lo que realmente había construido. Y eso, nadie había logrado quitárselo. El abogado se llamaba Emilio Vargas. Tenía más de 22 años de experiencia en derecho comercial y litigios empresariales en Guadalajara. Rodrigo lo conocía desde hacía una década. Habían trabajado juntos en varios contratos complejos. Era el tipo de profesional que no prometía lo que no podía cumplir y que nunca subestimaba a la otra parte. Cuando Rodrigo terminó de explicarle todo, la cuenta compartida, los movimientos, el acceso al correo, los contratos perdidos, la conexión entre Isabela y Fernando Aguilar, la ruta de la transferencia que Héctor había identificado, Emilio permaneció en silencio durante casi un minuto completo. No dijo nada más. No hacía falta. En su cuaderno quedó registrado el 8 de enero. Alguien revisó mi cajón. Estoy seguro de que fue ella porque todo estaba distinto, fuera de lugar. No tengo idea de qué buscaba. Luego, el 14 de febrero, Rodrigo nos envió flores a las dos. Para mí, un ramo sencillo con una nota amable. Para ella, uno más grande acompañado de una joya. Isabela dejó su arreglo en la entrada y llevó el mío a mi habitación antes de que Rodrigo llegara. Cuando él entró, preguntó por mis flores. Ella respondió que prefería tenerlas cerca, en mi cuarto. Yo confirmé, sin saber realmente por qué. Al leer esa parte, Rodrigo tuvo que cerrar el cuaderno un instante y respirar hondo. Su madre había dicho que si solo para evitar conflictos, para no arruinarle el día de San Valentín a su hijo, para no convertirse en una carga. Rodrigo volvió a abrir el cuaderno. La última anotación era de hacía 5 días. Hoy Isabela me dijo que Rodrigo llegará el jueves. Le pregunté si podía preparar su platillo favorito para recibirlo. Me contestó que lo pensaría. Nunca volvió a mencionar el tema. A veces pienso que debería hablar con Rodrigo, pero no sé cómo empezar. No quiero que tenga que elegir. No quiero que se vea obligado a hacerlo. Rodrigo cerró el cuaderno, lo apoyó sobre sus piernas y se quedó mirando al frente, dejando que todo lo leído se acomodara en su interior. No era enojo lo que sentía. Era algo más pesado. El peso de haber estado presente durante 8 meses, pero ausente en lo importante. El peso de creer que su casa era un refugio seguro para su madre, cuando no lo había sido. El peso de cada vez que doña Amparo lo miraba con serenidad y decía, «Estoy bien, hijo», y él elegía creerle. El teléfono vibró sobre la mesa. Era su hermano Tomás. Lo dejó sonar un momento, pero luego atendió. «¿Cómo estás?», preguntó Tomás antes de que Rodrigo hablara. «¿Ya sabes algo?». Silencio. «Llegué anoche a dejarle unas cosas a mamá. Ella abrió, tú ya dormías. Me contó lo que pasó. ¿Por qué no me llamaste? Era temprano. Quería darte tiempo para procesarlo». Otra pausa. «Encontraste el cuaderno. ¿Sabías de él?». «Mamá me lo enseñó hace 2 meses». La voz de Tomás sonaba distinta, más seria, cargada. «Rodrigo, tengo que decirte algo». Rodrigo esperó. Yo también sabía, no todo, pero sí que algo no estaba bien entre mamá e Isabela. En diciembre, mamá me llamó llorando, ya sabes cómo llora, en silencio. Me dijo que Isabela le había comentado que el departamento era pequeño para 3 personas,
que tal vez debería hablar contigo sobre sus opciones. Opciones, como si su madre fuera un problema logístico. Rodrigo cerró los ojos. ¿Y qué hiciste? Hablé con Isabela. En enero. Le dije que si volvía a tratar así a mamá, te lo diría. Ella lo negó todo, con mucha calma. Dijo que mamá había malinterpretado las cosas, que yo exageraba. La voz de Tomás bajó aún más. Después mamá me llamó y me pidió que no interviniera, que podía manejarlo, que no quería problemas entre ustedes por su culpa. Y le hice caso. Fue un error. Sí, lo fue. Lo sé. Perdón, Rodrigo. Debí decírtelo. Rodrigo apretó el teléfono. ¿Qué más sabes? El silencio del otro lado fue largo, pesado. Hay algo más, pero no sobre mamá. Sobre Isabela. Dímelo. No por teléfono. ¿Puedo ir? Ven ahora. Colgó. Dejó el celular junto a la caja del anillo y observó ambos objetos. La caja azul oscuro con el sello dorado de la joyería y el cuaderno azul de pasta dura de la papelería del barrio. Dos cosas importantes, pero solo una era real. Guardó el anillo en el cajón. 40 minutos después, Tomás llegó. Se miraron sin decir palabra, como solo lo hacen dos hermanos que crecieron en medio de dificultades. ¿Mamá está aquí? En su cuarto. ¿Y Isabela? También. Tomás asintió y se sentó. Rodrigo ocupó el lugar frente a él. Dime. El mes pasado me encontré con Héctor Rubalcaba en una comida de trabajo. Hablamos de varias cosas, y salió el nombre de Isabela. Me dijo algo que no he podido olvidar. Rodrigo se inclinó ligeramente. ¿Qué? Que tiene una deuda grande con un prestamista privado. No es un banco, es el tipo de deuda que trae problemas serios si no se paga. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cuánto? No sabe la cifra exacta, pero ese hombre ya había ido a su antiguo departamento un par de veces antes de que se mudara contigo. Según él, por eso se mudó. Rodrigo negó con la cabeza. Se mudó conmigo porque ya llevábamos un año. Tomás lo miró directo. ¿Cuándo propuso vivir juntos? Rodrigo pensó. Hace como 14 meses. El prestamista empezó a aparecer hace 16. El silencio entre ambos lo dijo todo. No digo que no te quiera, no lo sé, continuó Tomás. Pero nada de esto cuadra. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. Guadalajara seguía ahí, indiferente, bañada por la luz del día. Detrás de una puerta cerrada estaba la mujer a la que la noche anterior había pensado proponerle matrimonio. Recordó su sonrisa perfecta cuando sugirió que su madre viviera con ellos. Recordó las flores cambiadas de lugar. Recordó la primera anotación del cuaderno. Recordó la mirada de Isabela esa mañana, no de culpa, sino de cálculo. ¿Podemos confirmar lo de la deuda? Preguntó sin voltear. Sí. Héctor puede ayudar. Hazlo. Tomás tomó su teléfono. Rodrigo regresó al sillón, sostuvo el cuaderno unos segundos y lo colocó con cuidado sobre la mesa, como si mereciera respeto. 43 entradas. 8 meses, y aún así no sabía todo. Tomás habló por teléfono durante largo rato. Rodrigo no escuchó. Fue a la cocina, preparó café y se quedó mirando cómo el líquido oscuro caía lentamente, atrapado entre pensamientos que no lograban ordenarse. Cerca del mediodía, doña Amparo salió de su cuarto. Al ver a sus dos hijos juntos, su expresión se suavizó por un instante, luego volvió la seriedad. ¿Hablan de mí? De todo, respondió Rodrigo. Siéntate, mamá. Prefiero no sentarme. Por favor. Ella obedeció, como siempre, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Tomás le besó la frente antes de volver a su lugar. ¿Dónde está Isabela? En el cuarto.
Silencio. Mamá, dijo Rodrigo, necesito que me respondas con la verdad. Sin protegerme. ¿Puedes hacerlo? Doña Amparo asintió lentamente. Cuando Isabela te habló de tus opciones, ¿fue solo una vez? 2. ¿La segunda? En marzo, hace unas 6 semanas. Me dijo que tú pensabas hacer un viaje largo por trabajo y que quizás sería buen momento para que yo regresara a mi casa en Zapopan. Rodrigo frunció el ceño. Yo no planeo ningún viaje. Lo sé. Por eso no le creí. ¿Qué le respondiste? ¿Qué lo pensaría? Y después, silencio. Isabela no volvió a insistir. Rodrigo y Tomás se miraron. ¿Te habló alguna vez de dinero? Preguntó Tomás. Doña Amparo pensó. Una vez, preguntó cómo iba el negocio de Rodrigo. Lo hizo como quien habla de cualquier cosa. Le dije que no sabía nada de eso. Rodrigo volvió a la ventana. Repasó los últimos 2 años. El inicio intenso, fácil. Isabela, inteligente, elegante, siempre en los lugares correctos, con las personas correctas. Nunca pidió dinero directamente, pero él había pagado viajes, regalos, experiencias. Y ahora todo encajaba de otra forma. Héctor confirmó algo más, interrumpió Tomás. El prestamista se llama Germán Soto. No es violento, pero sí presiona fuerte. Embargos, problemas legales. ¿Cuánto debe? Entre 300,000 y 400,000 pesos, quizá más. Rodrigo hizo cuentas en silencio. Todo tenía un orden. Una secuencia clara, que él no había querido ver. Necesito hablar con ella. ¿Ahora? Aún no. Antes quiero confirmar algo. Fue al cuarto de visitas, abrió su laptop y revisó la cuenta conjunta. Transferencias pequeñas, constantes, que nunca había autorizado. Sumadas, más de 42,000 pesos en 6 meses. No era el dinero. Era el patrón. Regresó a la sala. Hay movimientos que no reconozco. Tomás cerró los ojos. Doña Amparo bajó la mirada. Mamá, ¿viste algo? Ella dudó. Hace 3 meses, la escuché en una llamada. Decía que necesitaba más tiempo, que pronto resolvería todo de una sola vez. Silencio absoluto. ¿De una sola vez? Repitió Rodrigo. Eso escuché. Rodrigo miró el cuaderno. Luego pensó en la caja del anillo guardada. Le daré la oportunidad de decir la verdad. Y en ese momento, todo cambió para siempre.